Él nos va a hablar hoy sobre el diagnóstico, la clínica y el tratamiento que se está haciendo con el COVID. Muchísimas gracias, doctor, por haber aceptado estar hoy aquí con nosotros y pues le dejo. Muchas gracias, muy buenos días. Enseguida me hago cargo entonces de la reunión. Muy bien. Y ahí está, ahora sí. Compartir. Muy bien. Bien, Está muy muy bien. buenos días. Estimo que ya deben estar viendo mi pantalla. Sí, se ve, doctor. Ok, muchísimas gracias. Muy buenos días. Agradecer la invitación que nos han cursado desde la Facultad de Medicina para poder compartir sobre este tema que es tan, bueno, está en boga en esta temporada, ¿no? En realidad, la COVID-19 o la infección por el SARS-CoV-2 es una entidad relativamente nueva. Llevamos un poco más de un año conociendo algunos detalles sobre este nuevo agente y sobre la enfermedad que puede producir. Y sin embargo, nos hemos visto inundados por un sinfín de publicaciones. Uno hace una revisión en lo que son, por ejemplo, el PubMed, ¿no? Que es una de las bases de datos más extensas que se tiene en el ámbito de la salud, o si revisa inclusive simplemente el Google Scholar, va a poder darse cuenta que los papers o las publicaciones que tienen en relación a esta temática son pues muy numerosas, ¿no? Han avanzado bastante. Y eso tiene sus beneficios porque obviamente hemos logrado conocer mejor algunos aspectos de esta nueva enfermedad, pero también tiene sus cosas malas, ¿no? Como el hecho de que hay información que a veces no ha sido del todo verificada y sin embargo sale o se publica y eso a veces genera más bien un poco de contradicciones o a veces genera a veces falsas expectativas. Bueno, hablar de lo que son las manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento del COVID-19 es un tema bastante largo. Sin embargo, lo vamos a tratar de resumir en cosas bastante puntuales y que nos sean útiles a nosotros, en este caso a ustedes, que se van a enfrentar en este caso a la vida hospitalaria como parte del internado rotatorio y que obviamente también sean fáciles de comprender. En ese sentido, tenemos que reconocer que el COVID-19 o la COVID-19 tiene un curso que es bastante variable en función del tipo de persona a la que afecte. O sea, es un abanico básicamente de presentaciones, ¿no? Y lo va a hacer de forma diferente en función de cada persona. La mayoría de las personas que se van a contagiar van a presentar síntomas de intensidad leve o incluso van a llegar asintomáticos. Algunos van a ser alguna enfermedad tipo moderado y otros alguna enfermedad grave que amerite hospitalización o incluso el ingreso a unidades de terapia intensiva donde se les va a tener que brindar terapia de soporte vital, ¿no? Entonces, este es un tema bastante interesante, ¿no? Porque ya desde entrada se había reconocido este patrón. Esta figura que ustedes ven acá, que le pertenece a Rami Ramés, se había publicado ya para febrero del año pasado, ¿no? Entre febrero y marzo salió esta publicación en un Twitter, donde este médico hacía una apreciación en que del total de la población, es decir, del 100% de la población, aproximadamente un 30% que ya estaban contagiados, habían tomado contacto con el agente, no desarrollaban ningún tipo de síntomas, eran completamente asintomáticos, ¿no? Pero sí, sin embargo, eran potencialmente contagiosos, ¿no? Entonces, esta era una de las primeras cosas que llamaba la atención, porque había gente que aparentemente tomaba contacto con el agente, con el SARS-CoV-2, y no desarrollaba una sintomatología ni siquiera llamativa, ¿no? Para que uno sospeche siquiera que está cursando una enfermedad, ¿no? Había un 55% ya que tenían entre síntomas leves a moderados, ¿no? Que obviamente, fíjense, tenía igual un periodo asintomático, luego había un pequeño periodo en el que había alguna molestia, digamos, como vamos a ver eso un poquito más adelante en relación a la parte clínica, y obviamente igual luego de forma posterior era obviamente contagioso y generaba una respuesta inmune. Y había más o menos un 15% que desarrollaban síntomas más graves, ¿no?
De estos, un 10% se hospitalizaban, ¿no? Y requerían algún tipo de intervención en el ámbito hospitalario. Y un 5% definitivamente terminaban con un compromiso mucho más importante de sus funciones vitales y requería ingreso a unidades de terapia intensiva. Y es más, de los pacientes que ingresaban a terapia intensiva, un gran porcentaje fallecía. Entonces, como podrán observar, esta figura que ya tiene casi un año de haber sido publicada, sigue siendo válida, ¿no? Sigue siendo válida porque es más o menos el comportamiento que hemos observado durante esta pandemia. Seguramente ya muchos de ustedes han tenido familiares o amigos o gente conocida que ha cursado esta enfermedad y seguramente también han podido evidenciar esto mismo que estamos viendo acá, ¿no? Que ha habido personas que se han contagiado, bueno, toda la familia, de toda la familia, un 60%, o si todos eran jóvenes, probablemente la mayor parte lo ha cursado de forma tranquila, inclusive, como decíamos, asintomática o con sintomatología leve. Y seguramente también hemos visto que han habido algunas personas que se han complicado e inclusive han llegado a fallecer, ¿no? Y esta es una de las primeras cosas que nos llamó la atención de eso, o sea, la importante variabilidad que había en la presentación y más que todo en la gravedad de la enfermedad que se desarrollaba. Entonces, es importante que tengamos en mente esto, porque es lo que nos va a ayudar a entender también un poquito el cómo se debe hacer el tratamiento. Y para entender esta parte también tenemos que revisar definitivamente un poquito lo que es la fisiopatología, ¿no? O sea, tener que entender un poco cómo es que este virus afecta al organismo. Bien, en cuanto a la sintomatología, tenemos que reconocer que el SARS-CoV-2 es un virus que tiene una presentación también multisistémica, ¿no? O sea, puede afectar básicamente a cualquier órgano. Obviamente tiene una preferencia por algunos órganos o sistemas en particular, y eso es lo que se llama tropismo, ¿no? O sea, los virus tienen un tropismo, una afinidad, digamos, por algún grupo de sistemas, órganos o tejidos del huésped, de la persona que ha resultado infectada. Y obviamente el tropismo principal y que va también asociado a la vía de transmisión involucra principalmente al sistema respiratorio, ¿no? Tanto a la parte respiratoria del superior, o sea, al tracto superior, pero principalmente a lo que es la parte pulmonar. Y esto obviamente se explica básicamente por el mecanismo que utiliza para ingresar a las células del huésped. Este es un tema que obviamente igual lo han debido ver, inclusive a nivel de los medios de comunicación. Se ha explicado muchas veces, el SARS-CoV-2 tiene una proteína que se llama la proteína spike o la proteína espiga, ¿no? Que es la que es responsable de su fijación a las células del huésped, que se conecta o se une en todo caso a los receptores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Y esos receptores obviamente están expresados mayormente en la parte pulmonar, ¿no? Algo en las mucosas, digamos, de los ojos, en la mucosa del tracto respiratorio superior también, pero principalmente están en lo que es el epitelio alveolar, a diferencia de lo que ocurría, por ejemplo, con el virus de la influenza, ¿no? Que tenía más bien un sitio de unión que estaba más bien localizado a nivel de lo que es el tracto respiratorio superior y ahí era mucho más frecuente, por ejemplo, lo que se conocía como la traqueitis, ¿no? En cambio, en este es más frecuente una afectación de tipo pulmonar. Sin embargo, también se ha visto que puede existir compromiso a nivel del sistema nervioso central, ¿no? A nivel de lo que es la función hepática, a nivel de lo que es el sistema circulatorio también, principalmente por su efecto sobre lo que es el endotelio y favoreciendo o promoviendo eventos trombóticos, ¿no? O sea, alterando lo que es la cascada de la coagulación en los pacientes. Puede haber también alteraciones a nivel del sistema digestivo, ¿no? Con lo que son náuseas, diarrea, dolor abdominal, que es otra forma también de presentación clínica inclusive. También puede afectar a lo que es el sistema cardiocirculatorio con afecciones del corazón, los riñones con de fallo agudo, erupciones cutáneas también, principalmente a veces en niños, que es donde más se ha visto esta presentación. Y algo que ha sido un tema bien interesante es esto de la evaluación de la respuesta del sistema inmune con el desarrollo de lo que se llamaba la tormenta de citocinas, ¿no? Que obviamente es un tema que
puede desencadenar una disfunción de muchos órganos, una falla de muchos órganos, lo que llamamos nosotros la disfunción orgánica múltiple, y que puede condicionar la muerte, ¿no? Igual los ojos con la conjuntivitis, obviamente, y en el sistema respiratorio como tal, también está la pérdida del gusto y del olfato, ¿no? Que tiene más relación con la afectación, en este caso, del nervio olfatorio y con la lesión de las células nerviosas de este sistema, y que puede desencadenar la pérdida del olfato, ¿no? Que ha sido uno de los síntomas que en algún momento se postuló como casi patognomónico de esta enfermedad, pero que sin embargo en realidad se presentaba siempre en alguna medida en virus que afectaban la parte respiratoria. El virus sincicial respiratorio, por ejemplo, también recuerden ustedes que lo puede manifestar. Es más, cuando nosotros hemos tenido un resfriado común, seguramente mucho, mira, no siento bien el olor o no puedo percibir bien el sabor porque estoy congestionado. Eso era lo que básicamente sentíamos, ¿no? O manifestábamos cuando teníamos alguna infección de tipo viral, pero a la cual no le prestábamos mayor importancia antes de esta pandemia, porque obviamente los resfriados siempre los hemos asumido como que van a tener un curso bastante benigno, ¿no? Y que se van a autolimitar y que después de eso no nos van a dejar ningún tipo de secuela ni van a afectar más nuestra condición ni nuestro estado de salud. Entonces, fíjense, esta pandemia nos ha inclusive llevado a prestarle atención a estos detalles que antes inclusive pasábamos por alto, ¿no? Entonces, mucha gente está, he perdido el sentido del olfato, no siento los olores o no siento bien el sabor, y inmediatamente ya consideran que están infectados con el SARS-CoV-2 y están cursando la COVID-19, ¿no? Entonces, fíjense cómo eso nos ha modificado un poco la apreciación que teníamos de alguna sintomatología que ya existía de forma previa. En cuanto a los síntomas, como dije, pueden ser muy variados y hemos visto que puede tener una afectación multisistémica, pero los más frecuentes van a ser la fiebre, la tos seca y el cansancio, ¿no? Y obviamente el resto de síntomas, que son a veces menos frecuentes, van a estar asociados a lo que son molestias y dolores musculares o articulares, dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, cefalea, pérdida del sentido del olfato, erupciones cutáneas que ya las hemos mencionado. Pero este va a ser, digamos, nuestro abanico de síntomas que se pueden presentar. Ahora, lo que realmente nos interesa es observar cuáles son los síntomas que se presentan con mayor frecuencia en pacientes que se van a hospitalizar. Y estos datos de acá son de una corte bastante grande de pacientes que se han hospitalizado en el Reino Unido, o sea, de pacientes que han requerido internarse en un hospital, ¿no? Está sobre una base de 16.221 pacientes y que su media de duración de los síntomas antes de su admisión ha sido de aproximadamente 4 días. Entonces, los síntomas más importantes que ellos referían eran básicamente la tos, ¿no? Que estuvo presente en un poco más de un 60, casi un 70%, la fiebre, que está en un mismo porcentaje similar, casi un 70%, y obviamente la sensación de falta de aire o dificultad para respirar. Estos son los síntomas más frecuentes con los que se ha presentado la población que ha requerido hospitalizarse. Obviamente acá hay que asociar otro tipo de condiciones, ¿no? Porque esto está en relación a lo que son los síntomas. En cuanto a las condiciones de los pacientes, obviamente se considera la edad, las comorbilidades que puedan tener, si tiene diabetes, hipertensión, la obesidad, que es uno de los factores también muy importantes que condicionan una evolución o una presentación más severa de la COVID-19. Y el resto de la sintomatología como la fatiga, confusión, la diarrea, náusea, el dolor muscular, dolor de pecho, dolor de cabeza, la congestión nasal, el dolor abdominal y demás, incluido el dolor de oído, la conjuntivitis, han sido síntomas que han sido muy poco frecuentes en personas que se han internado. O sea, la principal afección y el principal motivo de consulta y de internación ha sido ¿no? La tos, la fiebre y obviamente la sensación de falta de aire o la dificultad para respirar, que es lo que nosotros conocemos como disnea, ¿no? Que la disnea es la sensación consciente de falta de aire, ¿no? O sea, en realidad, en este momento todos nosotros en esta sala estamos respirando, ¿no? Y no somos conscientes de ello, o sea,
Este es un proceso que es completamente automático, si queremos entender esa forma, ¿no? O sea, no estamos recordándonos cada 5 o 6 segundos que nos toca respirar, ¿no? Sino que automáticamente ese proceso se lleva adelante. Pero la disnea es pues una sensación en la que yo de forma consciente me percato de que me hace falta el aire, ¿no? O sea, de que me está causando, estoy presentando dificultad para respirar. Entonces, ese es uno de los síntomas más frecuentes en este grupo de pacientes. Sin embargo, para la definición de caso, ¿no? La definición de caso, ya sea caso sospechoso o si se llega a confirmar, tenemos que remitirnos a lo que se ha dictado por las autoridades correspondientes, en este caso por la definición que nos ha hecho llegar la OMS, ¿no? Que obviamente está basada en, el, en, la frecuencia de la aparición de algunos de estos síntomas, y lo que se define como un caso sospechoso va a ser en relación a la aparición aguda de fiebre o tos, o 3 de los siguientes, ¿no? Que tenga fiebre, tos, debilidad, fatiga general, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de garganta, sensación de disnea, anorexia, náuseas, vómitos, diarrea, estado mental alterado, y uno de los siguientes dentro de los 14 días del inicio de síntomas. O sea, que al margen de tener esto, uno tenga una condición de alguna de las siguientes condiciones, ¿no? Residir o trabajar en un área con alto riesgo de transmisión, ¿no? Residir o viajar a un área con transmisión comunitaria y trabajar en un centro de salud. Estas son las condiciones que podrían asociarse a la definición de un caso sospechoso. Y acá fíjense que esto último de acá, lo que dice uno de los siguientes, ha cambiado mucho en función de la fase de la pandemia, ¿no? O sea, de la pandemia. Porque de inicio, cuando no se tuvieron todavía casos importados, obviamente si uno tenía estos síntomas, uno podía haber asumido directamente o que tenía un resfriado común o que tenía una afección respiratoria por una causa distinta al COVID, ¿no? Y si venía con vómito y diarrea, bueno, uno asumía pues que estaba cursando, no sé, una intoxicación alimentaria, o sea, tenía otro tipo de apreciación en cuanto a su etiología. Pero en cuanto se ha incrementado el número de sujetos que han resultado infectados por el nuevo coronavirus, más cuando estamos en un área en la que estamos viviendo en una transmisión comunitaria, la presencia de estos signos y síntomas, tal como lo establece la definición, nos va a hacer sospechar de que ese paciente puede estar cursando con la COVID-19, ¿no? Entonces, ese es un principio de salud pública y epidemiológico, ¿no? En este momento, por ejemplo, la transmisión en nuestro medio es básicamente comunitario, estamos conviviendo con la gente está circulando dentro de nuestra comunidad, y obviamente eso hace que su transmisión sea bastante sencilla. Y ahí ustedes también tienen que recordar un poco algunos conceptos de epidemiología como son el R0, ¿no? O sea, que es una representación de cuántas personas puede una persona infectada con el coronavirus contagiar, ¿no? Entonces, en este momento ese es un aspecto que es muy difícil de medir en nuestro medio por la intensa actividad que existe, o sea, tanto de aglomeración de personas, ver si se respetan o no se respetan las medidas de prevención. Entonces, ese es un tema que ahorita nos pone en este punto, ¿no? Que nosotros estamos residiendo en este momento en un área con transmisión comunitaria. Y obviamente el personal de salud, ¿no? Que obviamente tiene exposición directa a personas que pueden estar contagiadas con el coronavirus. O también la otra definición de caso sospechoso, al margen de esta, es paciente con enfermedad respiratoria aguda, ¿no? Que tenga historial de fiebre de más de 38 grados, tos, de una duración de los últimos 20 días y que requiere hospitalización. O sea, un paciente que presente estas características obviamente se convierte inmediatamente en una persona sospechosa de estar cursando la COVID-19, ¿no? Entonces, esta es la definición de la OMS, y obviamente acá habrá que ver cuál es el caso confirmado, ¿no? Porque hasta aquí hemos llegado a la sospecha, y la sospecha se va a basar básicamente en la presentación clínica y en algunos datos que nosotros podamos obtener en el examen físico, pero lo importante acá va a ser ver de cómo lo vamos a confirmar, y eso ahí ya entra en el tema de lo que es el diagnóstico.
Pero acá es interesante que nosotros, para poder entender un poquito el comportamiento de este nuevo agente, tengamos que recordar algunos aspectos interesantes. Miren, esta es una publicación que salió en Nature Medicine, que hace finales del año pasado, donde hablaba un poquito sobre la comparación, ¿no? De la respuesta que se tenía a agentes que afectaban la parte respiratoria, principalmente de tipo viral, como es el virus respiratorio sincicial, el virus de la influenza y el SARS-CoV-2, ¿no? Y ellos usaron una línea celular de un carcinoma, o sea, células que se pueden replicar un montón de veces, y evaluaron su respuesta transcripcional, ¿no? Entonces acá tenemos la respuesta a transcripción del virus respiratorio sincicial, el del SARS-CoV-2 y el de la influenza. Y acá hay un detalle bien interesante, principalmente en lo que se refiere a los virus que son del tipo RNA, ¿no? Que son virus que normalmente tienen un curso que siempre se autolimita, o sea, si el organismo, o sea, el huésped, normalmente siempre los limita, o sea, no permite que haya una replicación más allá de cierto punto. Y esto está mediado por algunas cosas que nosotros tenemos que recordar de la parte de la inmunología y de la respuesta inmune que tenemos. Hay una respuesta inmune que puede ser específica, que es cuando ya es identificado un agente y el sistema inmune ha tenido contacto con él y ha generado anticuerpos específicos. Y hay otra respuesta que se llama la respuesta, que es la respuesta adaptativa, ¿no? O sea, cuando ya se ha adaptado el organismo a ese nuevo agente. Y hay una respuesta previa, que es la respuesta inmune innata, ¿no? Que está mediada por lo que ustedes recordarán, conocemos como los interferones, ¿no? Es decir, un virus llega a una célula, la infecta y empieza a replicarse, a generar sus copias, y esa célula luego se lisa, se destruye, y salen las nuevas copias de los virus, pero eso genera la respuesta de las células circundantes, ¿no? Con la producción de lo que son los interferones. Y esos interferones son los que van a medir una respuesta inicial de forma inespecífica, pero que la mayor parte de las veces inclusive es suficiente para controlar ese pequeño brote, digamos, o esa pequeña replicación in situ. Y el otro detalle importante es reconocer que estos interferones son los que generan la liberación de otro tipo de mediadores y de sustancias como las citocinas, principalmente el factor de necrosis tumoral, y algunas interleucinas como la 1 y la 6, que generan la aparición de síntomas, ¿no? Es decir, la fiebre, el malestar general, aparece en esto, y eso es mediado por la inmunidad innata y por la expresión de los interferones, el interferón 1 y el 3. Y esto está en relación al control inclusive la replicación de los virus. Pero ¿qué es lo interesante en el caso del SARS-CoV-2, ¿no? O sea, en el caso de la enfermedad de la COVID? Que la inmunidad innata no es capaz de interrumpir la replicación viral, y por algún motivo el SARS-CoV-2, o sea, no desencadena esta respuesta, o sea, no desencadena una respuesta de inmunidad innata, o sea, o esta es muy demorada, o sea, demora demasiado en presentarse. Y es por eso que hay ausencia de síntomas y alarmas. Y acá está, por ejemplo, el R0, por eso dice el número de casos, ¿no? Medios de casos a partir de un caso índice, que si se fijan para el caso del MERS, o sea, del primer SARS-CoV que salió, es menor a 1. En el caso de la influenza, del H1N1 y sus variantes, es de 2 a 3. Del SARS-CoV-2 es de 5.7, es mucho más alto. Y el del sarampión, que es una enfermedad que es muy transmisible, muy contagiosa, era de 12 a 18. Pero acá a lo que quiero que presten atención es a esto, ¿no? Esto de acá está en relación a la replicación viral, o sea, la intensidad en la que el virus está copiando, ¿no? Dentro del organismo que ha infectado. En el caso de la influenza, inicia unos par de días antes, ¿no? Digamos, del inicio de los síntomas, la infección o el contacto con el agente se va replicando, y en la fase en la que uno está con la mayor replicación viral, inician los síntomas. Y esto se debe a la expresión de lo que son los interferones, ¿no? Que es lo que acabamos de explicar, ¿no? Y entonces por eso que era mucho más sencillo a veces detectar y aislar pacientes con influenza, ¿no? Porque
y ya empezaban la sintomatología de forma precoz, y uno los podía aislar y evitar además este pico, porque aquí se fijan el pico de la replicación viral está hasta por después, digamos, del inicio de los síntomas. Entonces, aquí era mucho más sencillo frenar lo que se llama la cadena de transmisión, porque uno podía aislar de forma rápida los casos. En cambio, en el caso del SARS-CoV-2, si se fijan, acá hay una replicación descontrolada, ¿no? Que llega a su pico y el inicio de síntomas es mucho más posterior, inclusive cuando ya se está frenando la misma replicación viral. Y esto condiciona que pacientes que son asintomáticos estén en su pico de replicación viral, y obviamente este es el periodo más contagioso, ¿no? Entonces eso hace que la transmisión de este agente sea mucho más sencilla. Y es por eso que también se han tenido que extremar las medidas de precaución, como el uso de barbijos de forma generalizada, ¿no? Porque la transmisión de virus es básicamente aérea. Pero esta es una de las cosas muy importantes que tenemos que entender en cuanto a la fisiopatología de la infección por el SARS-CoV-2, que por algún motivo no desencadena una respuesta inmunitaria innata adecuada, y es por eso que gran parte de la gente inclusive cursa esto de forma asintomática, porque además, si se fijan, acá ya está cayendo la replicación viral, y puede ser que haya personas que acá ya no generen más signos, sintomatología, ¿no? Entonces, ese es un detalle que es muy, muy importante tenerlo en mente para recordar esto. Otro detalle interesante, que también es importante que lo recordemos, es cómo el crecimiento, ¿no? O sea, el desarrollo de una infección bacteriana versus una infección de tipo viral. Recordemos que las bacterias se dividen por fisión binaria, ¿no? Una bacteria se va a dividir en dos, estas dos nuevamente en otras dos, y tienen un crecimiento exponencial, ¿no? Entonces, acá vemos el crecimiento por unidades formas de colonias de una infección, por ejemplo, viral, o bacteriana, perdón. Entonces, digamos que es un estreptococo. Y esta va a ser la forma en la que va a crecer, ¿no? Y acá esto se aplana porque básicamente ya no tienen más espacio para poder crecer, ¿no? Eso es, digamos, lo que genera esta meseta de acá. Y acá tenemos nosotros la ventana terapéutica, o sea, el espacio en el que podemos intervenir con, por ejemplo, en el caso de las bacterias con el uso de los antibióticos, ¿no? En cambio, los virus como tal no son seres vivos, ¿no? Es otro de los detalles que es importante considerarlo. Los virus no tienen la capacidad de reproducirse por sí mismos, o sea, lo hacen utilizando la maquinaria de la célula que infectan, es decir, solo sacan copias de su material genético. Y el crecimiento el aumento de las copias de virus sigue un patrón completamente distinto. Fíjense, o sea, acá se inicia, y lo que hace el virus al ingresar a una célula y tomar el control de sus organelas, ¿no? O sea, de poder transmitir su RNA y hacer que, digamos, el, la maquinaria celular la emplean para poderse fotocopiar, digamos, para poner un ejemplo que se entienda más fácil, hace que esta replicación viral sea pues bien rápida, y luego obviamente se autolimite, porque la célula, después de haber sido invadida por el virus, genera una inmensa cantidad de copias, y al final la célula se termina alisando, o sea, se rompe, ¿no? Se rompe y libera las copias para que sigan infectando a las células vecinas y generen el mismo proceso. Y este es un proceso bastante rápido. Entonces, fíjense que esto viene acá. Y el tiempo de la ventana terapéutica que tenemos es mucho más corto, ¿no? Viene hasta acá, porque luego a la larga, en los virus respiratorios, esto siempre se va a autolimitar, ¿no? O sea, esto se autolimita. Eso no, es que es importante que veamos. Y veamos la diferencia de las ventanas terapéuticas, ¿no? O sea, ese es un detalle importante. Ahora, ¿cómo se ha comportado esto en la población que es infectada con el SARS-CoV-2? Acá tenemos una imagen que igual ha sido publicada en la revista Nature, que nos muestra esto, ¿no? El paciente asintomático con enfermedad leve sigue este curso. El día que se infecta, inicia la replicación viral, y más o menos hasta el día 10 ya está cesado. Y obviamente después del día 10 es muy improbable encontrar virus viables, ¿no? Dentro de un sujeto, ¿no? Eso, sin embargo, varía en enfermedades más severas, con la gente que genera una enfermedad mucho más severa, ¿no? Pacientes que llegan a eh,
estadios mucho más graves o que ingresan a terapia intensiva, donde se ha visto que este periodo de replicación viral se extiende un poco más, inclusive hasta al día 20. Y este es otro de los fenómenos que todavía nos causa un poquito de contradicción. O sea, ¿a qué se debe? ¿Por qué? O sea, persiste la replicación por un periodo un poquito más largo, ¿no? Entonces acá se postulan algunas alteraciones de lo que es la respuesta inmunitaria innata, es una de las cosas que se postula y que eso condiciona que haya una exposición demasiado reiterada al virus. Pero si se fijan, independientemente de la condición, si ha sido sintomático o asintomático o con enfermedad leve o con enfermedad grave, siempre llega un punto en el que la replicación viral se frena, o sea, se corta, no hay más replicación viral, ya no hay más viremia. Pero, sin embargo, el curso de la enfermedad a veces sigue siendo mucho más largo y eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? ¿A qué se debe? Acá habíamos hablado de estos dos tipos de inmunidad, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, ¿no? Que es la que al final va a generar, digamos, que se llegue a frenar la misma replicación viral, ¿no? Y acá tenemos una sobresimplificación de lo que sería un alveolo, ¿no? Acá vemos una célula del alveolo. Acá tenemos el capilar. Y acá lo que estamos viendo es que existe en algunos detalles bien interesantes, ¿no? Que al replicarse el virus también destruyen las células y generan alguna liberación de algunas sustancias que se llaman PAMs o DAMs, ¿no? Que, bueno, en realidad son patrones moleculares asociados al patógeno, que no son el mismo patógeno, no es que sean, digamos, restos de virus, sino que son patrones moleculares que se han generado durante su replicación dentro de la célula, y hay patrones moleculares asociados al daño, o sea, al daño que han generado acá. Eso. Y esos son los que se liberan hacia el intersticio y van a generar su unión con lo que se llaman los toll-like receptors, que son un grupo igual de receptores que están en algunas células del sistema inmunitario y generan lo que es la expresión de lo que son el inflamosoma y la sobreexpresión de sensores citoplasmáticos. Y estos son los que van a generar liberación más bien de mediadores proinflamatorios como la interleucina 1B y la 1,6, que van a activar al linfocito tipo T y van a generar una cascada inflamatoria muy intensa, ¿no? Entonces acá podemos ver eso en un grafiquito un poquito más eh, pequeño, que esto se convierte en un círculo vicioso, ¿no? Interferón gamma que estimula a la célula dendrítica, tenemos liberación de mediadores inflamatorios, esto vuelve a estimular el linfocito y se convierte en un círculo acá. Y acá hay una activación linfocitaria y una activación macrofágica muy importante, ¿no? Y la activación macrofágica lo que nos genera es liberación de interleucina 6, de la proteína C reactiva, eleva la ferritina, eleva algunos grupos de CDs, ¿no? Y los triglicéridos también. Y la activación linfocitaria se manifiesta por linfopenia. Entonces, todo esto condiciona una respuesta inflamatoria exagerada, principalmente a nivel pulmonar, ¿no? O sea, porque ahí es donde está ocurriendo todo este proceso. Y eso es lo que explica un poco el curso que toman algunos pacientes, ¿no? Es decir, es esta activación inflamatoria la que pereniza el cuadro y la que al final es responsable de la tremenda lesión pulmonar que llegan a tener algunos pacientes. Entonces, fíjense, una vez que ha cesado o está por cesar inclusive la replicación viral, el curso de la enfermedad continúa, pero no continúa por el agente, sino continúa por el tipo de respuesta que se ha montado, ¿no? Y obviamente esto se puede ir perenizando por que no se frene esto de acá, ¿no? Y eso genera disfunción endotelial con la trombosis, que es lo que se ha visto igual en esta enfermedad. Recuerden que en un principio inclusive había gente que postulaba y decía, no, la enfermedad por el SARS-CoV-2 no es una enfermedad que afecte a los pulmones, es más una enfermedad de tipo endotelial y afecta más a los vasos y esto genera trombosis y son los trombos los que matan a los pacientes. Bueno, ha habido muchas posturas, ¿no? Y demasiadas especulaciones de forma inicial sobre esto, pero lo que sí está claro ahora es que la inflamación juega un rol muy importante y que en esta enfermedad particularmente el sitio de mayor respuesta inflamatoria es el pulmón en los casos que progresan y eso es lo que condiciona la aparición de estos patrones, ¿no? De disfunción endotelial y trombosis con la elevación del dedímero y del fibrinógeno, ¿no? Entonces, fíjense cómo esto se convierte en un círculo vicioso. Eso es muy importante que lo tengamos nosotros en cuenta. Bien,
Eso para que recordemos un poco la parte fisiopatológica y luego podamos entender las fases de la progresión de la enfermedad. Pero ya que tenemos un caso sospechoso, lo siguiente sería pues evaluar y hacer un diagnóstico, o sea, confirmar el caso. Y para confirmar el caso, básicamente nosotros tenemos que identificar la presencia del agente, o sea, del virus, ¿no? Y eso se hace de esta forma. Uno con un hisopado nasal para llevarlo luego a una prueba de PCR, o sea, una reacción en cadena de la polimerasa, que lo que va a hacer es amplificar, ¿no? Si encuentran un resto, un segmento del virus, ese segmento identificado lo van a copiar, lo va a copiar un montón de veces. Y luego nos va a lanzar un resultado y va a decir, mira, en lo que la muestra que me han mandado, la hemos copiado un montón de veces y hemos encontrado, sí, presencia de este material genético del virus. Esa es una de las formas de hacerlo. Y el otro, obviamente, es el antígeno nasal, ¿no? Que eso vamos a ver un poquito las diferencias que tienen, pero que lo que busca es la presencia de antígenos que han sido estimulados, cuya posición ha sido estimulada por la presencia del SARS-CoV-2, ¿no? Eso se hacen con un hisopado, en este caso de tipo nasal. Se pueden hacer también de muestras de esputo, ¿no? O sea, y de aspirado traqueal en pacientes intubados y también en lo que son muestras en heces fecales, ¿no? Que es donde dice que más tiempo persiste inclusive esto. Un detalle bien importante y que todavía genera mucha confusión, ¿no? Hay gente, recordarán que al inicio de la pandemia, para declarar un caso recuperado, te pedían PCRs negativos, ¿no ve? Y el primer caso que llegó a Bolivia, por ejemplo, de la señora que vino de Italia a Santa Cruz, estuvo creo que 2 meses y medio internada porque sus PCRs seguían dando positivos, y aunque la señora era completamente asintomática. Eso ha cambiado mucho en función de cómo hemos ido aprendiendo de eso, porque además eso llamaba demasiado la atención. Como les decía, los virus RNA normalmente tienen una replicación limitada, normalmente nunca duran más de 10 días, en el caso del SARS-CoV, por algún motivo, en casos graves, llega hasta el día 20, pero ¿por qué persiste entonces un PCR positivo, dirán ustedes, ¿no? El problema es que el PCR lo que detecta son fragmentos del virus, no detecta el virus íntegro, ¿no? Y fragmentos de virus podemos seguir encontrando durante mucho tiempo. Ustedes asuman que hay una célula que está infectada y que quedan algunas, o sea, ahí que se ha controlado la replicación viral, y el número de copias que tiene es mínimo, o que el virus también ya ha perdido la capacidad de replicación tan efectiva que tenía al principio, y las células siguen su curso o vida más o menos normal. Entonces, al final, cuando le toque a la célula vivir después de apoptosis y se abra, o sea, se rompa, va a liberar algunos fragmentos de virus que probablemente no son viables, ¿no? O sea, que ya no son, en todo caso ya no son viables, pero que el PCR lo va a considerar como que sí, o sea, porque el PCR solamente fotocopia, o sea, esos segmentitos los multiplica. Y ahí es importante ver una cosa que se llama el CT, que es el número de copias que se han realizado, ¿no? Mientras, a mayor número de copias, significa que la carga viral es mucho menor, ¿no? Si para detectar, digamos, este segmento de RNA he requerido, por poner un ejemplo, ¿no? 100 ciclos de copias, significa que el virus está presente en muy mínima cantidad. En cambio, si requiere solamente 2, 3 ciclos, significa que el virus está en una cantidad muy importante todavía, ¿no? Entonces, es una de las apreciaciones principales que tenemos en relación a esto. Y por eso también se ha retirado de la definición de caso recuperado, ¿no? Ahora no te piden PCR, ¿no? Si no te dicen si es asintomático, después de 10 días de inicio de síntomas, se considera el caso recuperado, y en los casos graves después de 20 días, ¿no? Entonces, esa es la presión en relación a esta técnica de diagnóstico, ¿no? Y la otra es verificar, ¿no? La respuesta inmune que ha tenido el huésped, es decir, el desarrollo de anticuerpos, ¿no? En este caso, acá lo que buscamos son IgM o IgG, y lo que se hace es a través de lo que son muestras de sangre y un test de ELISA, ¿no? Que es lo que se tiene ahora, pero que obviamente no tienen utilidad en el diagnóstico de la enfermedad aguda. Aquí vamos a ver un poquito entonces el curso evolutivo de esto, ¿no? Y dónde nos son útiles las diferentes pruebas. El PCR puede ser positivo ya desde el momento casi del inicio de la toma de contacto con el agente, es decir, cuando yo me he contagiado.
y por un periodo que puede llegar cercano casi a las 2, casi a las 3 semanas, ¿no? O sea, como hemos dicho, después del día 10, aquí casi ya es muy poco probable que yo encuentre eh, PCR. Y si lo hago, probablemente sea de restos que han quedado, pero que no son virus viables, ¿no? Entonces, pues la mayor parte de la gente normalmente negativiza el PCR después de los 14, exagerando los 21 días que dijimos en los pacientes graves, ¿no? El desarrollo de la presencia de antígenos se puede presentar después del inicio de los síntomas, ¿no? Porque para que se generen antígenos tiene que haber habido una muy importante replicación viral y como dijimos hace un momento, no todos los pacientes la desarrollan de esa forma y es más o menos útil entre el inicio de síntomas y aproximadamente unos 14 días después, que es donde puede ser útil el antígeno, ¿no? Para identificar esto, ¿no? De qué es lo que queremos encontrar, que es la carga viral, ¿no? Entonces acá tenemos el antígeno y el PCR. Ya de forma mucho más posterior empieza a manifestarse lo que es la respuesta inmune adaptativa y acá el desarrollo de anticuerpos, ¿no? Con la elevación de los títulos de inmunoglobulina M y de inmunoglobulina G. Entonces, los test que nosotros usamos para determinar una infección activa son básicamente el PCR, ¿no? Y tal vez el antígeno, como una muestra apropiada de la fase aguda de la enfermedad. En cambio, los anticuerpos son test que son apropiados para la fase de recuperación, la fase convaleciente, o en el caso de que haya pacientes que hayan cursado una enfermedad sintomática, pero que ya no están replicando virus, ¿no? Esto ya es una respuesta mucho más tardía. Se generaron anticuerpos, ya cursó la enfermedad. Acá todavía hay mucha confusión, ¿no? Hay gente que piensa que una IgM, IgG hablan de una enfermedad o un curso activo. Esto no es así, ¿no? Entonces entenderán que la replicación viral y el pico máximo de contagios de estos pacientes están más o menos en esta fase de acá, ¿no? Que son los 10 o máximo 20 días en los pacientes graves, ¿no? Entonces, esas son las formas de hacer el diagnóstico. Ahora, estas también tienen sus problemas, ¿no? Puede ser que por algún motivo no tengamos nosotros un PCR positivo por la calidad de la toma de la muestra, por la cantidad de cosas que se pueden recuperar del lugar. Y ahí a lo que recurrimos es al uso de las imágenes diagnósticas como la tomografía o la placa de rayos X que pueden orientarnos también a este diagnóstico, ¿no? Recuerden que no hay un test que sea 100% específico y sensible para el coronavirus, ¿no? El PCR tiene muy buena sensibilidad y especificidad, pero igual tiene falsos negativos, ¿no? Puede tener falsos negativos y también falsos positivos. Bien. Entonces, de acuerdo con esto, igual más o menos para el año pasado ya se había establecido una progresión de la enfermedad en fases, es decir, de acuerdo a su severidad, se había hablado de un estadio 1, un estadio 2 y un estadio 3, ¿no? Y acá uno tenía lo que era la fase de la respuesta viral, es decir, la que pues se presentaba como consecuencia de la viremia, y ya se hizo un avance importante en el reconocimiento de la respuesta inflamatoria del huésped como la responsable del desarrollo de las otras fases, ¿no? Porque si se fijan, la respuesta o la replicación viral acá ya está pues básicamente en caída. Y la fase inicial, acá tenemos pacientes que pueden ser básicamente asintomáticos o tener síntomas leves, ¿no? Como un poquito de fiebre, un poquito de tos, tal vez un poco de diarrea, un poquito de dolor de cabeza. Y esto podría terminar y concluir básicamente acá, porque esta enfermedad no siempre sigue este curso, ¿no? O sea, acá podría haber terminado la enfermedad. Y acá tratamiento, o sea, ¿cuál? Tratamiento sintomático. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no va a progresar más, ¿no? Pero ese es en los pacientes que desarrollaban la fase inflamatoria, es decir, la fase que se llama con inflamación pulmonar, ¿no? Podía ya tener dificultad para respirar, se manifestaba con hipoxia y alteraciones de la difusión del oxígeno, ¿no? Y ya podíamos observar alteraciones en las placas de rayos X, en alteraciones a nivel de lo que es, por ejemplo, el hígado con la elevación de las transaminasas. Entonces, estos pacientes habían tenido una respuesta inflamatoria que estaba actuando más un poquito, digamos, de forma local, que también no necesariamente tiene que progresar hacia la fase 3, porque eso va a depender más de la intensidad de la respuesta inmune que monte el huésped y de todo lo que hemos explicado en las diapositivas previas, ¿no?
Y el estado 3, que es la fase hiperinflamatoria, ¿no? Donde ya el paciente tiene un distrés respiratorio, o sea, con una lesión pulmonar muy, muy importante, puede tener un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que lo puede considerar un choque, ¿no? Un estado de choque eh, distributivo, falla cardíaca, y donde tenemos una importante elevación de marcadores inflamatorios, ¿no? Entonces, fíjense, estas fases no se cumplen en todos los pacientes. Es más, gran parte de la población concluye únicamente con esta fase de acá, ¿no? Y estas otras fases no las cursan, ¿no? Entonces, el porcentaje que cursa esta fase de acá, inclusive del total de personas que han sido infectadas con el nuevo coronavirus, solamente un 5% llega a tener una fase hiperinflamatoria severa. Y eso depende de la respuesta inflamatoria del huésped y de sus factores asociados, ¿no? Es decir, por ejemplo, la obesidad se ha visto que es un factor muy importante, la edad también. Y es por eso también que los niños, por ejemplo, no, es muy raro, o sea, todo este tiempo hay un montón de personas adultas que han fallecido en este curso, pero en niños la progresión de esta fase es demasiado, demasiado rara, ¿no? O sea, muy pocos casos reportados para el volumen de contagios que se han tenido, ¿no? Entonces los niños hacen sí una fase de respuesta viral que la viremia también se ha encontrado que en ellos es muy escasa porque no tienen una expresión muy importante de lo que son los receptores de la enzima convertida de angiotensina, ¿no? O sea, no como en un sujeto adulto. Entonces ahí la replicación viral también es pues mínima, ¿no? Entonces por eso también es que el rol de los niños como contagiadores se ha visto discutida, ¿no? Y hay asociaciones, la Asociación de Pediatría, por ejemplo, determinan que los niños no son responsables de la mayor parte de los contagios que tienen, ¿no? Y que normalmente cursan como asintomáticos. ¿Por qué? Porque no tienen una replicación viral muy, muy importante, ¿no? Entonces es un detalle que tenemos que tomar en cuenta. Bien, ahora iremos un poquito a la parte esta del tratamiento, ¿no? Que es lo que a todos, bueno, gran parte de la gente le ha desesperado. Es más, mucha gente que no tiene ni siquiera nada que ver con el rubro y que no tiene conocimiento del funcionamiento del sistema respiratorio ni de cómo se comportan los virus, se han tomado la libertad de postularse inclusive tratamientos, ¿no? Entonces, fíjense, acá lo que tenemos que nosotros buscar cuando hablamos de una alternativa de tratamiento, primero es ver los puntos en los que podemos actuar, ¿no? Es decir, tenemos que buscar nuestras líneas de ataque, pues, y tiene que haber por lo menos un principio teórico las cosas que puedan sernos útiles, ¿no? Para el manejo de una enfermedad. Acá tenemos entonces el agente, ¿no? El SARS-CoV-2, y sabemos que se va a unir a lo que dijimos, ¿no? A un receptor que en este caso va a ser el de la enzima convertida de angiotensina 2 y un correceptor, ¿no? Que viene acá, ¿no? Entonces, fíjense, aquí está la proteína spike, el receptor, ahí es donde se va a unir. Y acá es donde uno puede buscar, por ejemplo, algunos elementos teóricos para postular la utilidad de un tratamiento. Acá, por ejemplo, busquemos anticuerpos monoclonales contra esta proteína, contra el spike o contra el receptor, que sería en teoría podría haber sido una alternativa, ¿no? Es más, en su momento dijo eh, los, eh, los IECAS, ¿no? Por ejemplo, pues, había discusión sobre si los IECAS debían mantenerse o no, o si podíamos buscar un anticuerpo contra el receptor de la enzima convertida de angiotensina, que obviamente no, al final se desechó. Pero tenemos acá una idea, ¿no? Una idea y un principio teórico de algo que nos puede servir, ¿no? Y acá estaba, por ejemplo, el mesilato de Camostat también, ¿no? Entonces, una vez que se ha unido el virus, se va a introducir dentro de la célula por proceso de traslación y luego va a haber un proceso de proteólisis, ¿no? Se va a alisar el virus y va a entrar a lo que es el retículo endoplásmico y va a generar, digamos, la utilización de la maquinaria celular para su replicación, y aquí es donde se postuló el uso del lopinavir y ritonavir, y en la fase de replicación viral el uso del remdesivir, ¿no? O sea, que es uno de los medicamentos antivirales que se podía usar. Luego venía la relación del RNA y su replicación como tal, el empaque y la generación de los nuevos virus, la liberación de los viriones, y acá es donde teníamos también en la fase de endocitosis la supuesta utilidad de la hidroxicloroquina, ¿no? Acá. Y entonces teníamos un montón de aspectos teóricos que nos orientaban a postular la posible utilidad de algún tipo de tratamiento,
¿no? De eso surgieron, digamos, todo lo que se ha visto igual, el tema de la ivermectina, el tema del remdesivir, del favipiravir, o sea, todas las cosas que han visto. Y el tema de los anticuerpos monoclonales en este punto, ¿no? Y obviamente esta es la fase solamente de la replicación viral. Luego venía la parte de la respuesta inflamatoria. Y en la respuesta inflamatoria también surge la factibilidad de inmunomodular, ¿no? Es decir, de modular la respuesta inflamatoria, que es la otra vía también en la que se puede tratar, ¿no? Como hemos visto, no todos los que tienen la fase de replicación viral, ¿no?, muy activa desarrollan una enfermedad muy grave, ¿no? Y bueno, en función de eso, las estrategias de tratamiento se pueden dividir en impedir replicación viral con el uso de antivirales y del plasma convaleciente, ¿no? Ahora, aquí surge un detalle bien interesante, ¿no? Que es lo que ha motivado también que esto haya sido discutido, ¿no? Han debido ustedes estar pendientes de cómo el remdesivir primero sí, luego no, luego no, sí, pero no a todos, o en qué momento lo doy. Y la respuesta a la utilidad de estas estrategias viene en función de lo que yo les había manifestado de forma previa. O sea, el SARS-CoV-2 por algún motivo no activa de forma eficiente la vía de los interferones, ¿no? Entonces, la mayor parte de la replicación viral o el pico de la replicación viral se genera en el paciente que está asintomático. Entonces, ¿cómo puedo yo garantizar el uso de antivirales y plasma convaleciente justo cuando no tengo síntomas? O sea, esa es la principal dificultad que se tiene. Y el otro detalle, o sea, y es el tema que ahorita está en debate, ¿no? O sea, ya, los voy a dar, le puedo dar estos dos acá. ¿Y cómo voy a saber si realmente el paciente eh, se curó, digamos, o resolvió el cuadro por el uso de estos agentes? Y la duda es si lo hubiese hecho igual si yo no se los daba. Además que obviamente han debido ver que esto es demasiado caro, ¿no? Y es bien complicado. Y la utilidad de estos es en esta fase, en la fase de replicación viral. Ya para la fase posterior, pacientes en terapia intensiva con una enfermedad mucho más grave, su utilidad, por ejemplo, está cuestionada y es también lo que manifiestan ahorita las guías, ¿no? Esto se debería aplicar lo más temprano posible si es que va a tener algún tipo de efecto. Pero ese es nuestro gran problema, que el virus definitivamente cursa su mayor fase de replicación en el periodo asintomático. Bien, luego lo otro que sí se ha visto con utilidad, pero ya para la parte de la respuesta inflamatoria, ¿no? Donde ha habido eso que les he dicho, lesión endotelial y viene más mediado por los factores del huésped, ahí sí se usan anticoagulantes, ¿no? Y que obviamente van a evitar la formación de trombos, principalmente en el territorio vascular venoso. Y acá en duda el uso de antiagregantes plaquetarios, ¿no? Como la aspirina, el clopidogrel, porque estos actúan más en el territorio arterial. El territorio arterial tiene un flujo muy alto y es muy difícil que ahí se generen, ¿qué se llama esto? Producción de trombos, a excepción de territorios bien puntuales como por ejemplo el lecho vascular coronario, ¿no? Que es para lo que se usan los antiagregantes plaquetarios principalmente. Los antiagregantes se usan para evitar, digamos, que las plaquetas se agreguen en las placas de ateroma que hay en el lecho vascular coronario, ¿no? Esa es la principal utilidad que tienen. En este tema, como les digo, o sea, su utilidad, bueno, el lecho pulmonar es bastante cuestionable. Ya. Por otro lado, la inmunomodulación, el tema de los corticoides y anticuerpos monoclonales, ¿no? Entonces, esto igual está en relación a su empleo en la progresión de la enfermedad a las fases más avanzadas. O sea, no le voy a dar corticoides a un paciente que está en replicación viral, obviamente, porque eso también puede hacer que la replicación viral sea mucho más alta. O sea, no se da en la fase inicial, sino en las fases en las que ya está predominando la respuesta inflamatoria del huésped, ¿no? Y tiene también sus bemoles, ¿no? Y obviamente la oxigenoterapia y el soporte que se le puede brindar. Entonces van a ser básicamente nuestros pilares de tratamiento. Los pacientes que no tienen ningún tipo de síntoma y han cursado, pues, igual si les damos o no les damos, el curso va a ser básicamente el mismo y eso lo estamos viendo de forma diaria, ¿no? Entonces, es algo que ya no va. Bien, sin embargo, acá esta pandemia nos ha puesto también de manifiesto lo terrible que son las presiones de índole social, político y de personas que no tienen nada que ver con nuestro medio y también del inmediatismo al que nos hemos acostumbrado, ¿no? Ahora es tan sencillo, por ejemplo, quiero una hamburguesa y la pido por pedidos ya y mi hamburguesa está en 15 minutos en mi casa, ¿no?
Y igual, pues, dice, en el ideario de las personas parece que eso queda a veces ahí, ¿no? Dice, bueno, ya pues, tengo este problema, quiero que en 15 minutos se me resuelva, pero no quiero seguir las bases, digamos, del manejo convencional, ¿no? O sea, de aquello que sabemos que funciona. No, me parece demasiado tedioso, me parece demasiado raro. Quiero una solución maravillosa. Quiero una cosa que venga así, me la dé y con varita mágica se me resuelve el problema. Eso sí, con eso sí estoy de acuerdo. Entonces, este es nuestro gran error, ¿no? Y acá, fíjense, Mauricio Cecconi, que es el presidente actual de la Sociedad Europea de Cuidados Intensivos, ya en mayo del año pasado, él es médico de Lombardía, de Italia, el lugar donde estuvo más fuerte la primera ola y bueno, también la segunda. Decía en mayo del año pasado que él había aprendido las siguientes cosas en esos 2 meses tan duros que les tocó vivir. Que la meta más importante era contener, o sea, evitar enfermarse en la comunidad y en el hospital, o sea, las medidas de prevención. La acción de organización más importante, prepararse para crecer y hacerlo de forma rápida o temprana, ¿no? Es un detalle que recomendaba, ¿no? El recurso más valioso y más escaso, enfermería, ¿no? Y eso se ha visto igual con la sobrecarga en todo lado, ¿no? Y el hallazgo más importante o la enseñanza más importante que se había recibido de toda esta pandemia era que uno debía aprender a hacer bien lo básico, o sea, hacer bien las cosas sobre las que ya tenía algún tipo de conocimiento y haber recuperado. Y lo mismo decía Todd Rice en una editorial que publica en una importante revista de medicina, y él decía en defensa de la medicina basada en la evidencia para el tratamiento del COVID, ¿no? O del distrés por el COVID respiratorio, ¿no? Y acá hay un detalle bien interesante. La medicina basada en la evidencia toma su tiempo y además de inicio no teníamos datos de evidencia en el COVID porque era una enfermedad o es una enfermedad todavía relativamente nueva. Recuerden ustedes que para el tema de la influenza nos ha tomado como unos 3, 4, 5 años establecer bien en qué momento inclusive dar los antivirales, ¿no? Y eso porque obviamente es de observación también y de contrastación de lo que estamos viendo. Pero hay cosas que ya hemos aprendido y hemos aprendido bien de otras pandemias y de otras enfermedades que afectan al tracto respiratorio. Y podríamos usar este conocimiento de forma inteligente, es decir, razonando las cosas que estamos haciendo. Como ustedes entenderán, acá han habido algunos tratamientos que han postulado que ni siquiera tenían una base racional. Y acá, por ejemplo, yo no puedo dejar de mencionar el hecho de que haya gente que postula el uso de dióxido de cloro, ¿no? Eso es un tema muy, muy complicado porque no tiene ni siquiera base racional, ¿no? El dióxido de cloro es un muy buen antiséptico, se usa para purificar el agua, ¿no? A mayor concentración se usa para purificar agua de las piscinas, sirve para limpiar superficies, se puede pulverizar también en los ambientes, seguramente que sí, y puede tener algún efecto a ese nivel, pero ya para el hecho de que decir que mejora la oxigenación, de que pues es una completa locura, ¿no? Es una completa locura, pero lamentablemente vivimos en la sociedad de las locuras, ¿no? Uno escucha a veces con espanto, ¿no? Gente que dice, tenemos que aprender a desaprender. Y bueno, pues yo también estoy de acuerdo que hay dogmas que se han caído, hay cosas que siempre se rebatan, hay cosas que ayer eran verdad y hoy no lo son, ¿no? Pero en aspectos como este, o sea, tenemos que recordar, por ejemplo, no sé, Claude Bernard, que es el padre de la medicina, o sea, el que descubrió, el que describió mejor el medio interno. Yo creo que en lo que sería si alguien le dice que va a oxigenar mejor dando dióxido de cloro, por ejemplo, o endovenoso, ¿no? Que va, o sea, son locuras, ¿no? Locuras, pero lamentablemente las estamos viviendo y las tenemos que aprender también a poder eh, discernir, ¿no? Entre lo que sí es. Si tiene algún sustento teórico, por ejemplo, la hidroxicloroquina y la citromicina, por ejemplo, que se han usado de inicio, tenía algún sustento teórico que a la larga in vivo no se demostró, pero por lo menos ahí había eso, ¿no? Si podemos probar, podemos ver, y por eso se pidió que se haga el uso dentro de ensayos clínicos controlados, ¿no? Pero acá también tienen que recordar una cosa, que el principal principio que uno tiene como personal de salud es el primum non nocere, o sea, primero no hacer daño, ¿no? Entonces ahí es donde es complicado a veces avanzar. Pero lamentablemente no hemos tomado estos dos caminos. Este porque primero no existía mucha evidencia y este porque definitivamente la presión ha sido demasiado grande. ¿Y la presión de quién? La presión de las redes sociales, y hemos empezado a tener una medicina basada en las redes sociales, la social media medicine, medicina basada en el miedo, no tengo miedo, le daré todo lo que pueda a todos.
O definitivamente, otra cosa lamentable, la medicina basada en decisiones políticas, ¿no? O sea, la politización de la salud es una de las peores cosas que nos ha podido pasar en este tiempo, porque obviamente genera muchos conflictos y no deja avanzar de forma adecuada, ¿no? Entonces, fíjense, esto que no deberíamos hacer es lo que lamentablemente se ha hecho en gran parte de los países en Sudamérica, al punto de tener kits de tratamiento con cosas que no corresponden simplemente por afanes inclusive de tipo político, pero ese es un tema sobre el que obviamente tendremos que reflexionar a la larga como sociedad, ¿no? O sea, como población en general. Bien, pero eso es lo que nosotros tenemos acá. Esto. ¿Cómo se construye la evidencia? O sea, ¿cómo yo sé qué dar, qué no dar y demás? Lamentablemente, el conocimiento científico tiene un proceso y es un proceso que tiene que seguir algunos pasos, ¿no? Desde, por ejemplo, primero la concepción teórica, ¿no? De lo que hace. Teóricamente esto podría. Y luego se puede hacer algún tipo de observación, inversión en animales, series de casos clínicos, estudios de casos, control, estudios de cortes, investigación clínica aleatorizada, que cuando ya empezamos a ver si sirve o no sirve, ver revisiones sistemáticas, llegamos a los metaanálisis. Y ahí recién podemos nosotros calificar una intervención como efectiva y que no va, bueno, que no va a tener grandes repercusiones o en la medida de lo posible no va a haber ninguna repercusión deleteria para el paciente. Pero esa es la forma de construir la evidencia. No hay otra, o sea, y lamentablemente la sociedad te exige, ¿no? Dice, no, ¿cómo no vas a, han estudiado, dice, 8 o 9 años y ahora tienen que darnos una solución? Y eso no funciona así, porque esta es una entidad completamente nueva también. O sea, han visto todos los errores que hemos ido cometiendo durante el manejo de esta pandemia. Y al final, lo que tenemos que nosotros rescatar es que afortunadamente sí hemos logrado tener evidencia y han sido los estudios llevados adelante de forma adecuada, ordenada, arreglada, los que nos han dado respuestas. Uno de los estudios más importantes es el recovery, ¿no? Y obviamente este es un estudio del Reino Unido, este es un estudio que ha tenido muchos brazos, ¿no? Desde plasma convaleciente, corticoides, tocilizumab o anticuerpos monoclonales contra la interleucina 6 y demás. Está evaluando igual la cánula nasal de alto flujo versus la BNI versus la intubación, o sea, tiene muchísimos brazos, ¿no? Y este es el estudio que ha dado luces, por ejemplo, para el uso de la dexametasona en el periodo posterior, ¿no? En el periodo avanzado de la fase inflamatoria, o sea, pacientes que están con hipoxemia. Y obviamente tiene su principio también teórico, que es lo que hemos visto, ¿no? Hemos visto que la evolución de este cuadro se debe fundamentalmente a la respuesta inflamatoria disregulada del mismo huésped, o sea, esa respuesta inflamatoria tan severa. Entonces, en este periodo yo puedo plantear inmunomodular con dosis bajas de corticoides, ¿no? Pero en ese periodo. Ah, y luego el tema del tocilizumab, ¿no? O sea, el tocilizumab que es un anticuerpo contra la interleucina 6, dar, no dar, ¿en qué casos dar? Igual, o sea, ha sido un proceso bastante largo. Nosotros hemos visto pacientes que les hemos dado tocilizumab, se han sobreinfectado y han hecho choques sépticos a repetición. Entonces, recomendación tal vez en la progresión de la enfermedad, mucho antes de que el paciente sea invadido, aparentemente es útil, ¿no? Y tiene su principio teórico. Y obviamente en pacientes de alto riesgo, por ejemplo, pacientes, por ejemplo, no sé, en realidad si me preguntan, ¿usted se enferma, usaría tocilizumab? Yo no lo sé, porque en realidad como personal de salud nosotros tenemos nuestra microbiota modificada. Yo no sé si tengo, digamos, o estoy colonizado con Klebsiella, digamos, o con algún otro agente intrahospitalario. No sé qué irá a pasar si me dan tocilizumab, por ejemplo. O sea, son aspectos que tienen que valorar ya desde la parte clínica, ¿no? Pero obviamente la evidencia de su posible utilidad ha sido dada por ese tipo de estudios. Lo mismo por el REMAP-CAP, que es una, una línea de investigación que lo que estaba viendo era la neumonía grave, o sea, la neumonía era su foco, digamos, de atención y el distrés respiratorio, y también se ha volcado a este lado. Igual opciones de la OMS, como el estudio Solidaridad, por ejemplo, o el estudio que ha habido aquí en Brasil, que es el Coalition, nos han dado luces sobre cómo manejar esta enfermedad. Y bueno, básicamente los lineamientos son los que se les ha explicado. En la fase de pacientes con enfermedad leve o oligosintomática, a veces no es necesario dar absolutamente nada más que
tratamiento sintomático, ¿no? Es decir, paracetamol, hidratación. Si hay sobreinfección, porque puede haber, usar los antibióticos que corresponden para una sobreinfección asociada, cuando corresponde. Si hay progresión de la enfermedad, bueno, pues ver si está en la fase en la que lo puedo tratar de inmunomodular. Obviamente la oxigenoterapia es fundamental. Evaluar si requiere profilaxis anticoagulante o no. Y en las fases más graves, bueno, el soporte que corresponde en la terapia intensiva de forma ordenada, ¿no? Como es la ventilación mecánica, no canales de alto flujo. Y usar, digamos, las herramientas que tenemos de momento disponibles, ¿no? Esa debería ser un poco nuestra lógica. Pero, como habrán podido ver, es complicado llevarla adelante más en nuestro medio porque todo el mundo quiere soluciones rápidas y que funcione para todos. Y lamentablemente no todos, o sea, no todos respondemos de la misma manera y menos somos todos iguales, ¿no? Y acá tengo para terminar esta pequeña imagen. Esta es la estructura simplificada del virus, ¿no? Entonces tiene una proteína de unión, una proteína espiga, que es la proteína spike, con sus dos subunidades. Tiene una membrana, o sea, una pequeña cobertura, ¿no? Que tiene algo de lípidos también acá, por eso que es útil lavarse las manos para destruirlo y usar el alcohol, porque obviamente los lípidos los va a alisar y listo, pues mientras no haya esto, el virus ya es incapaz de hacer cualquier cosa porque no tiene ni siquiera cómo entrar a una célula. Tiene una nucleocápside, ¿no? Y tiene su envoltura, que es la que dijimos, ¿no? Hace un momento. Pero esa es la sencillez del virus. Este es una entidad que no es capaz de replicarse por sí mismo. Los virus están en el limbo, ¿no? O sea, no son seres vivos, pero que tampoco son seres completamente inanimados, no son como una piedra, pero es una estructura completamente sencilla, ¿no? Es una tontería si uno lo quisiera ver de esa forma, ¿no? Es una cosa tan simple. Y el ser humano ha avanzado tanto, porque si se fijan esta fotito de acá, que tal vez no se ve bien aquí en las patitas, hace algunos años, para después del 2010, a alguna persona extravagante se le ocurrió que quería tener un conejo fosforescente como mascota. Y la ciencia se la, se la ha provisto. Esto es ingeniería genética. Y hemos creado conejos fosforescentes. Esto parece bien complejo, ¿no? Pero fíjense, un agente tan pequeño como este nos está generando un descalabro que ya lleva más de un año en todo el mundo. A pesar de que somos capaces de hacer esto, hay muchas cosas que todavía no entendemos. Estamos jugando a ser dioses en en un universo que todavía no terminamos de comprender, ¿no? O sea, podemos cambiar el color de esto, o sea, le han cruzado genes del conejo con los de un animal de mar que sí genera este efecto fluorescente y han conseguido un ser vivo, pero no hemos podido hacer, digamos, algo mucho más rápido con este otro pequeño agente que aparentemente está bastante desprovisto de una maquinaria mucho más compleja. Entonces, el culpable, el coronavirus, es una muestra de que lo simple no es sinónimo de sencillo, ¿no? Entonces, que el trabajo que uno tiene que llevar adelante para poder entender y manejar bien una enfermedad depende de muchos factores y muchos de ellos, como la parte de la respuesta inflamatoria, no los conocemos en su totalidad y estimo que estamos muy distantes de poderlos comprender siquiera en un porcentaje aceptable, ¿no? Por eso es que existen todavía este tipo de cuadros. Bien, eso como reflexión para ustedes, no vamos a detenernos mucho en decir cuánto, en qué de dosis y demás, porque solo lo van a ver cuando tengan seguramente práctica hospitalaria, si tienen contacto con estos pacientes, ¿no? Pero es importante que las bases, digamos, de cómo se generan los tratamientos y qué tiene que tomar uno en cuenta para poder determinar si son o no son efectivos, es un proceso largo. Muchísimas gracias. Bueno, pues, doctor, los agradecidos somos nosotros, ¿no? Realmente excelente su reflexión. Creo que es el momento para ellos que van a entrar al internado
y como usted decía, a veces se nos ocurren esas ideas de yo soy el valiente y puedo hacerlo sin tener la evidencia. Y nos olvidamos que lo fundamental de la medicina es eso, ¿no? La ciencia, aplicar la ciencia, tener la evidencia, están en nuestras manos vidas y deberíamos de siempre tomar en cuenta estos aspectos. Yo le agradezco muchísimo estas reflexiones y en la tarde tenemos programado que se les va a hablar sobre ética médica, o sea que creo que ha sido excelente hacer esta reflexión para entrar con este tema. Bien, chicos, no sé qué preguntas tienen para el doctor, por favor. ¿Está todo claro? Vamos, muchachos. ¿Qué ha pasado? Estaban nomás haciendo buenas preguntas los chicos. Está todo claro, muchas gracias, doctor. Uy, o sea, se entendió muy bien. Bueno, sí. Lo que sí, como les digo, y lo han debido vivir ustedes. Hay mucha gente que realmente ha cursado esto de forma asintomática o oligosintomática. El problema mayor ha sido el volumen, o es el volumen de contagios que se tiene. Ese es el problema, ¿no? Y ahí yo creo que los que tenían la posibilidad de intervenir más eran pues los epidemiólogos, ¿no? O sea, porque si se hubiese podido, ¿no? O sea, poder contener esto de inicio y evitar que haya infectados circulando con susceptibles, tal vez se hubiese podido frenar de mejor manera. Pero eso es muy complicado en un mundo donde ya estamos sobrepasando, creo que los 7 billones de habitantes, ¿no? O sea, donde China tiene un poco más de 1.500.000 millones de habitantes, la India más o menos igual y en Sudamérica igual. Entonces es muy, muy difícil poder contener una pandemia también en esas condiciones. Y bueno, pues lo que nos ha tocado ver es la gente que se ha complicado, porque la mortalidad igual, si uno ya la empieza a verificar, la mortalidad de esta nueva enfermedad es menor del 1%. Sí. Y eso es algo que sí es cierto, o sea, eso sí es cierto. El problema es que se ha dado en un periodo de tiempo demasiado corto, o sea, es demasiado corto, o sea, claro, y tener tanto infectado en un periodo corto genera pues una sobrecarga de los servicios de salud, para lo que no estábamos preparados ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Pero eso es lo que nos está enseñando igual esta pandemia, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias, doctora Verdugo. Doctor, perdón, antes de que nos deje, y yo sí tengo una pregunta. Usted al finalizar claro. Su charla nos indica que el SARS-CoV-2 realmente es un virus muy simple. Y yo me pregunto, doctor, en esa simpleza, ¿cómo se explica la mutación que dicen que está sufriendo? No, sí, o sea, los patrones, ¿no? Del complejo proteico de la proteína Spike, al irse replicando, se van generando también fallas. Es decir, o sea, el virus no busca, como diríamos vulgarmente, perpetuar mi especie y transmitir mis genes de forma exacta, que es lo que normalmente buscan, por ejemplo, los seres vivos, ¿no? O sea, es lo que se hace. Pero el virus lo que simplemente hace es fotocopiarse, para que se entienda. Y en ese proceso de fotocopiarse o de copiarse, surgen errores de transcripción. Y esos errores de transcripción generan modificaciones en la estructura de esas moléculas. O sea, la proteína Spike, por ejemplo, puede virar un poquito. O sea, si ustedes revisan un poco sus libros de bioquímica, el Harper hace una descripción bien interesante de las proteínas, ¿no? Dice que tienen una estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, ¿no ve? Y que las estructuras terciaria y cuaternaria son las que determinan la estructura espacial, si quieren, de la proteína. Entonces, este virus, al irse copiando, se va generando variaciones en esa estructura terciaria y cuaternaria, o sea, varían un poco. Hace que sea más fácil, digamos, que se unan a los receptores AC2, o puede hacer lo contrario, que sea más difícil. Es por eso que las mutaciones pueden tener diferentes cursos. Hay mutaciones que más bien alejan a la gente de poder infectar a determinados sujetos.
y hay otras que más bien hacen que sea mucho más fácil, ¿no? Porque obviamente la estructura es mucho más símil al receptor y se une con mayor facilidad. Esa es la razón, ¿no? Obviamente, entre las muchas mutaciones seguramente van a encontrar, va a haber mutaciones que van a alejar más bien al virus de su capacidad de poder infectar a los seres humanos. Pero eso es pues ya una cosa que se llama azar, ¿no? Eso es azar y entra dentro de otras teorías como la teoría del caos, que son bastante interesantes, pero que no nos vamos a tocar ya acá, pero esa es la respuesta, o sea, dentro de eso las copias tienen algunos fallos, tienen irregularidades y eso ya entra dentro del terreno de la probabilidad, o sea, la probabilidad que tenga de generar una estructura que le facilite o que le dificulte más bien infectar. Ese es el detalle, ¿no? Muchas gracias, doctor. Bien, entonces, muchísimas gracias nuevamente, doctor. Y pues los que se han anotado ya ayer para el gastro, faltan todavía, creo, unas 2 o 3 plazas más y ya saben que estarán con usted trabajando allá. Ok, pues, listo. Muchísimas gracias. ¿Le devuelvo el rol de hospedador o finalizo nomás la reunión? No, finaliza la reunión, doctor, porque ahora ya... Muchas gracias, doctor. Ya, muchísimas gracias a todos ustedes. Un saludo y estamos pues en contacto para lo que les pueda servir. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, hasta luego. Chicos, entonces a las 2 de la tarde nos vemos para los grupos y luego 5:30 para la clase. Bueno. Gracias, doctor. Listo. Está bien, doctora. Muy bien. Chao, chao. Hasta luego.